Buenos días. Si os parece, continuamos la sesión, sobre todo para que don José María Merino no se ponga nervioso por los tiempos. Bueno, lo que voy a presentar es una brevísima síntesis, tan breve que, como pasa en todas las síntesis, se pierden los aspectos más jugosos, que son los analíticos que despliegan y abren un poco todo el trabajo de la interpretación, que todo trabajo de investigación tiene en sí mismo. Hicimos una investigación que nos encargó la Real Academia de la Lengua y la Academia de la Publicidad, fundamentalmente, acerca de cómo se percibe el español en el ámbito de la publicidad. Más que una investigación extensiva, más que una investigación que aporte porcentajes o datos, como presentó Enrique Yarza, se trata de una investigación de tipo cualitativa, por lo tanto es más intensiva que extensiva y, por supuesto, no hay porcentajes ni hay datos precisos que distribuyan opiniones, percepciones, valoraciones, etcétera. Más que una investigación, incluso con toda la amplitud que un tema como este merecería, lo hemos caracterizado como una cata investigadora. Es una cata investigadora, tomando este maravilloso término del mundo de las pruebas del vino, del aceite, de las aguas, también nos la apropiamos en el ámbito de la investigación. Una cata investigadora que tuvo una penetración en el ámbito de la opinión pública, dentro de la cual realizamos 3 grupos de discusión, una con jóvenes de 18 a 25 años, de sectores universitarios, clases medias altas, que realizamos en Madrid. Una reunión con adultos de 36 a 45 años, fundamentalmente de clases medias, autónomos, comerciantes, trabajadores de diferentes oficios, que realizamos en Barcelona, y un grupo con personas mayores de 50 a 60 años, de clases medias bajas, trabajadores subalternos, desempleados, amas de casa, que realizamos en Sevilla. Todos los interlocutores, tanto los mayores, los jóvenes, por supuesto, pero también los adultos, pero sobre todo también los mayores, tuvimos en cuenta que fueran usuarios de Internet, aunque probablemente en menor medida que los otros sectores de edad, y, por supuesto, todos utilizan telefonía móvil. Y en el ámbito del sector estrictamente de la profesionalidad publicitaria realizamos 12 entrevistas personales con directivos y creativos de agencias internacionales y nacionales, algunos de los cuales estáis aquí, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento por la participación tan elocuente, tan entregada y, por otra parte, tan generosa que realizaron. Bueno, pues lo que aparece como elementos de dimensiones convergentes en las percepciones entre los profesionales del hacer publicitario y la opinión pública, aparece en primer lugar el tema que el español castellano, aspecto y dimensiones conceptuales que ya se anunciaron en la mesa anterior, está cada vez más salpicado de anglicismos en la realidad discursiva, social, cultural, mediática, pero también, por supuesto, cosa que no sorprende para nada, también en la política, en la economía, y sobre todo en el ámbito tecnológico, que no es un ámbito particular, sino que es el gran mediador en este momento del todo social. El español en el mundo, el castellano en España, elemento que para la opinión pública de forma muy notable aparece como una cuestión muy conflictiva, pero ¿cómo hay que llamarlo? ¿Español o castellano? Es la segunda lengua más importante de Occidente, y esto, curiosamente, hay un conocimiento social muy extendido de que esta circunstancia es así. Si no es exactamente el dato preciso de que es la segunda, sí la noción de que se trata de una lengua de gran importancia en el ámbito de Occidente y, por supuesto, goza de muy buen prestigio. La calidad de la publicidad en España, y aquí vuelven a coincidir profesionales del ámbito publicitario y opinión pública, es notablemente buena. Hay una excelente valoración sobre el hacer publicitario en España y su influencia sobre la realidad resulta incuestionable. Destacando su capacidad perlocutiva en la creación de vínculos, la transformación de los estilos de vida, de los hábitos, pero sobre todo para la presentación de mundos aspiracionales, dimensión que es notablemente importante tener en cuenta. Los grandes espacios de aspiración son los que conforman el sentido del consumo, no solo la compra o adquisición, sino los mundos aspiracionales. La presencia de términos en inglés en los mensajes publicitarios es cada vez más notable y expresiva de la internacionalización de la economía y de la globalización de las comunicaciones.
Diferentes aspectos desde los cuales se reflexiona en las opciones idiomáticas en la publicidad aparecen tanto en la opinión pública como en el ámbito del quehacer publicitario. Categorías que resultan necesarias para caracterizar y para poder pensar las opciones idiomáticas en el ámbito de este género de géneros que es la publicidad. Por ejemplo, las tipologías de productos y de servicios suele ser una categoría que diferencia la posibilidad de pensar si está más presente el español o está más influido por el tema de los anglicismos, elemento que anteriormente Enrique Yarza presentó con más detalle. Las identidades de las marcas, si son marcas nacionales o marcas internacionales. Los destinatarios principales, a quién va destinada la publicidad. La segmentación de destinatarios es un elemento importante para tener que pensar y poder tipologizar las opciones idiomáticas. Los tipos de sectores mediáticos, no es lo mismo pensar una lógica de mensaje publicitario para un medio como la radio o como la televisión o como las revistas o como la prensa o como el mundo digital por excelencia o el mundo online. Las intenciones comunicativas, qué es lo que se quiere comunicar, qué es lo que se pretende decir. Estos elementos es muy interesante porque la capacidad interpretativa de la opinión pública en todos los sectores resulta ya muy manifiesta. La conciencia clara de que no se trata en una publicidad de refresco, de vender un refresco, sino a vender una aspiración o un sentimiento o una pertenencia. Esto está muy claro en los sectores de la opinión pública. Las estrategias de los mensajes. Este es otro elemento que también se percibe como una cuestión diferencial a las intenciones comunicativas. Dentro de qué estrategia se sitúa la intencionalidad de un determinado mensaje. Es decir, la pregunta por el sentido. ¿Qué es lo que nos quieren decir a través de la publicidad? Bueno, las dimensiones que de manera esquemática se posicionan sobre la estructura básica del sistema de comunicación. Este es un sistema que estoy segura que la mayoría de los que estáis aquí conocéis con mucho más detalle que yo. Es el esquema comunicacional que Roman Jakobson propuso en los fundamentos del lenguaje, donde sitúa que hay 6 elementos siempre presentes en toda publicidad, en toda comunicación, no solo publicitaria, que hacen a la posibilidad de la organización comunicativa. Hay un emisor, un referente, un receptor, hay un mensaje, hay un canal y hay un código. De acuerdo a dónde se ponga el énfasis, Jakobson señalaba diferentes funciones del lenguaje, pero lo interesante es que tomando los elementos anteriores de las categorías dentro de las cuales se sitúan las opciones idiomáticas, bueno, pues cuando el emisor son marcas e identidades va a tener un determinado énfasis. Cuando trata de situar las bondades o características de un producto o servicio serán otras. Cuando trata de decirlo de alguna forma particular, la estrategia comunicativa va a situar otras opciones. Cuando lo importante es la fortaleza o las limitaciones y posibilidades de los soportes mediáticos, va a ser otra forma de estrategia de comunicación. Cuando el énfasis se ha puesto en caracterizar el perfil de los destinatarios y darles una presencia y una identificación más rápida, será otra. Y finalmente, cuando se pregunta por el sentido, la pregunta por el sentido tendrá que ver con esto que técnicamente se llama la dimensión metalingüística. Como el tiempo es muy breve, voy a pasar a las conclusiones muy generales que ha arrojado este estudio, que en su momento pues, la Academia de la Publicidad seguramente difundirá correspondientemente y es un informe analítico más detallado. Bueno, como debilidades, el español como única lengua sugiere aislamiento y autarquía de la identidad española. Esto que anteriormente la mesa anterior y algunos de los participantes han señalado como este sentido de ser una lengua secundaria o menos importante. La historia de España, inevitablemente la historia del siglo XX, aparece reflejada en las opciones y en la identificación del español como única lengua. Otra debilidad que aparece, el español como única lengua en la publicidad resultaría contradictoria con su actual convivencialidad con el inglés en diferentes áreas de la realidad. Sin embargo, también resulta evidente que el exceso de lemas en inglés, lemas que normalmente en la jerga publicitaria se llama claims y que hoy hemos salvado varias veces con el concepto eslogan aceptado por la Real Academia Española, pero cuya traducción sería lema,
más que de las marcas, desdibuja la peculiaridad de cada mensaje y su eficacia comunicativa resulta tan débil en inglés como en español. Es muy notable, y esto tengo experiencia de muchas investigaciones, cómo esos lemas se desdibujan, y la amplísima variedad de lemas solo en un sector como la automoción da cuenta de ello. Las cohortes de personas mayores y los segmentos menos formados no se sienten incluidos, no se sienten ser destinatarios privilegiados para ese tipo de comunicaciones, ni se sienten interpeladas en la demanda vocativa de lemas y locuciones en inglés. Más debilidades. Los segmentos más jóvenes no valoran el español como una lengua internacional. Esto es una debilidad muy importante. A pesar de ser la segunda lengua en importancia de Occidente y la cuarta en el mundo, y se perciben a sí mismos como productos de la convicción generalizada de la sociedad española, según la cual la verdadera lengua internacional es el inglés. Para los interlocutores del ámbito de la publicidad, la personalidad y eficacia de este género, del género publicitario, depende antes de la estrategia del mensaje que del idioma del mismo, con lo cual hay ciertos sectores que le quitan importancia en el trabajo que hemos hecho de interlocución con ellos a la importancia del idioma. No todos, pero sí muchos. Ni la opinión pública ni los profesionales contactados parecen tener en cuenta la importancia del español como base de las industrias culturales de España y América Latina. Por ejemplo, la fortaleza de la industria editorial, que es uno de los sectores importantes que sigue estando presente en España. La música, las músicas, el cine, los doblajes, los sectores subsidiarios de la educación, libros de textos que se editan en España para toda América Latina, por ejemplo. El lenguaje es globalmente percibido por todos, por todas, como un instrumento natural y en ningún caso como una institución de pertenencia y de responsabilidad cultural. La noción de que es un instrumento es muy minoritaria para pensar una lengua. Una lengua es un lugar que habitamos, del cual somos inquilinos. No es un instrumento solamente con el cual nos comunicamos. Como amenazas en este momento hacia el español en la publicidad, las terminologías del marketing y de la publicidad que de manera espontánea y creciente incorporan jerga y expresiones en inglés, aunque existan evidentes equivalencias en español. Este elemento que probablemente tenga que ver y que muchos interpretan y justifican correctamente como que se trata de disciplinas cuyo origen anglosajón es incuestionable, le quita importancia a la creciente influencia de estos términos. Algunos soportes mediáticos públicos autonómicos que tienden a preferir el inglés antes que el castellano cuando no existe propuesta comunicativa en lengua vernácula. Es que hay un conflicto que va más allá de la lengua, suponiendo que lo político esté más allá de las lenguas. Pero este elemento aparece como una amenaza importante. La proliferación de anglicismos vinculados especialmente al área online de comunicación, aunque también de la offline, que es verdadera medida de los cambios y transformaciones en el horizonte publicitario futuro. Cada vez más, y esto seguramente lo sabéis mejor vosotros que los que no pertenecemos al sector de la publicidad, la estrategia de ocupar un lugar con cierto protagonismo en el mundo del online es una de las incertidumbres del hacer publicitario. La tendencia culturalmente ya legitimada a relacionar lo internacional, lo global, lo transnacional, pero también al inglés con lo moderno, lo aspiracional y hasta el deber ser comunicativo en tanto lengua predominante. Como fortalezas, profesionales de opinión pública perciben que aún la mayoría de las publicidades, variando en intensidad según soportes, son en español. Se trata de la segunda lengua en importancia y extensión en Occidente. Es un idioma muy apto para la narratividad y la discursividad de diferentes estilos y géneros, teniendo en cuenta también que, por supuesto, el inglés es una lengua que en su pragmatismo tiene una gran capacidad para la síntesis y para la invención de expresiones sintéticas. El español es la lengua con mayor variabilidad de acentos y de sinónimos expresivos, a pesar de mantener una misma gramática y una muy diversa proliferación de fonéticas.
Este es un elemento importante a tener en cuenta. Las posibles derivas futuras de transformación de los lenguajes publicitarios, por ejemplo, se habla del Spanglish, pero se habla también del, suponiendo que este término exista, pero me lo han dicho, el English Null. Nunca presuponen la inexistencia o la irrelevancia de la lengua española. Otra fortaleza es la puesta en evidencia de la identidad española para el mercado interno e internacional, así como la de cualquier otro país iberoamericano que demanda la presencia activa de la lengua como seña de identidad irrenunciable. Como oportunidades, desarrollar una estrategia para poner en valor económico, las potencialidades de la lengua española y su circulación comunicacional. Lo que está como posibilidad en esta lógica de vinculación, como corresponde, de los mundos de la comunicación publicitaria y de la lengua en general, es la toma de conciencia de las posibilidades de puesta en valor económico de la lengua. La existencia de segmentos de fuerte crecimiento cultural y económico como la gastronomía, el arte, la innovación editorial, la moda, la ingeniería, la arquitectura, que hablan español en el mundo. La importancia de comprometer a segmentos en el desarrollo internacional, dentro del desarrollo internacional, por ejemplo, el mundo de la moda. Probablemente España sea uno de los países que más, a través de algunas marcas en particular, sobre todo, que ha extendido la moda a los diferentes continentes, pero también el sector de las petroleras, de las ingenierías, de la banca. Comprometerlos a ser baluartes y socios de la lengua española en su expansión mundial. Proponer foros de reflexión acerca de la permeabilidad de la lengua española y sus límites ante el inglés y otros idiomas, al fin de alcanzar consensos sobre las diferencias entre necesidad real y papanatismo, entre relación comunicacional con otra lengua y subordinación irreflexiva ante las dominancias del mercado. Por supuesto que no hace falta decirlo, pero no se trata en ningún momento de tener un enemigo. El inglés no es un enemigo. Se trata de que además está muy bien saber idiomas y de usarlo cuando corresponde. Pero en esa cuestión da la impresión de que hay un exceso de uso irreflexivo de la penetración del inglés dentro del español. Desarrollar estrategias institucionales que premian la publicidad en español sin que signifiquen descalificar a las que se expresan en inglés o en otros idiomas. Romper la dicotomía que sitúa al español como eje del aislamiento y al inglés como símbolo de internacionalidad. Dicotomía que parece haberse situado como mito fundante del mapa sociolingüístico del mercado global. Proponer equivalencias en español para los nuevos formatos de inserciones en el ámbito del online, con capacidad de expandirse por las diversas culturas vinculadas a la lengua española y no solo a España. Comprometer a las instituciones formativas, públicas y privadas, ante la importancia estratégica de desarrollar léxicos en español para los formatos, los contenidos y los mensajes vinculados al mercado. Abrir las locuciones publicitarias a los diferentes acentos del español, más allá del castellano. No aparecen acentos de la amplia variedad de fonéticas que existen dentro de España, por supuesto, pero incluso de Iberoamérica. Comprometer a todos los agentes involucrados en la importancia de expandir y sostener el español como la segunda lengua más extendida, por lo menos en Occidente, y la capacidad de producir valores tangibles e intangibles que implica esta misma realidad. Bueno, pues hasta aquí las conclusiones. Como veis, son extremadamente sintéticas. Os animo en algún momento a acceder al informe analítico porque da muchos matices que creo que pueden ser de gran interés. Y solo me queda volver a agradecer la participación de todos los de este ámbito y los de la opinión pública.